La clínica es la misma que en las pacientes no embarazadas. De todas formas, en el embarazo, sobre todo a la mitad del tercer trimestre, es más difícil, o sea, tiene menos sensibilidad para detectar anemias leves porque las pacientes pueden tener generalmente como un decaimiento, taquicardias, etcétera. Pero bueno, en general recordar que secundario es la reducción de la capacidad de transporte de oxígeno, con fatigabilidad fácil, astenia, taquicardia, mala tolerancia al ejercicio, mareos, palpitaciones, más raramente disnea o cefalea, encontrar palidez cutánea mucosa, taquicardia, y raramente, pero podemos llegar a encontrar elementos carenciales como lenguaje papilada, que es losis angular, muy raro a esta altura, pero también se ve, han descrito escleróticas azules, las uñas frágiles y estriadas, la coiloniquia. Con respecto al laboratorio, bueno, el estudio básico que siempre vamos a solicitar es el hemograma para valorar la severidad de la anemia, catalogarlas con los índices hematimétricos que nos pueden orientar, ver si es pura o no. Y bueno, en la lámina periférica también podemos encontrar glóbulos rojos pequeños, microcíticos, pálidos, pero recordar que a veces esto puede estar falseado en el embarazo porque hay un aumento fisiológico del volumen corpuscular medio, nos puede dar normocitosis. En caso de que haya asociación de otras deficiencias o ya exista una suplementación vitamínica, podemos encontrar una apoiquilocitosis. Por otro lado, deberíamos solicitar frente a la sospecha de ferropenia o en una paciente con anemia estrictamente, que pensemos que puede estar atrás de esto una anemia ferropénica, el metabolismo del hierro. Lo más importante a pedir es la ferritina. De todas formas, como primer parámetro podríamos solicitar todo el estudio del metabolismo, pero hay que destacar que es de difícil interpretación en el embarazo porque hay variaciones fisiológicas. Puede haber un aumento de la transferrina sin que exista ferropenia, puede haber un aumento de la ferritina por algún proceso inflamatorio, como cualquier situación como reactante de fase aguda, pero el mejor predictor para ferropenia es la ferritina. O sea, una ferritina menor de 30 nanogramos por mililitros es casi patognomónico de que hay un estado ferropénico, ni que hablar si tiene menor de 20 o de 10. Pero ya con menos de 30 se ha puesto como cutoff porque tiene una alta sensibilidad y especificidad para definir ferropenia. Cuando vemos a pacientes borderline, podemos hacer a veces pruebas terapéuticas y ver si hay un incremento de la hemoglobina, el hematocrito en las semanas siguientes al tratamiento. Destacar que bueno, es interesante solicitar en situaciones de dudas o por posibilidades de asociación los otros metabolitos esenciales, fundamentalmente el ácido fólico y la vitamina B12, porque tienen implicancias también evolutivas. Este es un algoritmo para la evaluación y el tratamiento de la deficiencia de hierro en la embarazada, que es lo mismo que veníamos diciendo, pero bueno, hay autores que plantean que obviamente siempre hay que iniciar frente a cualquier valoración prenatal o cuando en el primer control, un hemograma completo, un hemograma con lámina, y habría que valorar el nivel de ferritina sérica si hay anemia. O hay una sospecha, como decíamos previamente, con pacientes de alto riesgo. En el sentido de que, bueno, ahí nosotros podemos desencadenar entonces, según el grado de ferritina, los estudios o los tratamientos. Si tiene una ferritina adecuada, vamos a seguir el planteo de control habitual. Igualmente se sugiere repetir, además del hemograma, la ferritina, por eso de que hay consumos y requerimientos aumentados, sobre todo en aquellas pacientes que pudieran estar medias border, repetir al segundo o tercer trimestre de la gestación para ver eventualmente si hay que en ese momento empezar algún tratamiento. Si estuviéramos obviamente en el primer paso una ferritina baja, hay que hacer el tratamiento inicialmente con hierro vía oral y valorar la respuesta en 2 a 3 semanas. Lo mismo que se decía, bueno, en la primera instancia es border o está bien, igualmente se controla, y lo mismo, si están bajo los depósitos o la anemia, si está todo bien, la seguimos controlando, pero si hay anemia o tiene ferropenias muy importantes, más en los segundo y tercer trimestre, bueno, ahí cualquiera de las siguientes situaciones, como anemia
porque tiene menos de 10 de hemoglobina, o eventualmente eh, si le estamos dando hierro vía oral y no lo tolera, o pacientes con imposibilidad para absorber el hierro, ya sea por aquellas que, como se menciona, el bypass gástrico, etcétera, o pérdida de respuesta, bueno, ahí podríamos plantear eventualmente pasar al tratamiento con hierro intravenoso y valorar la respuesta siempre en 2 o 3 semanas, o seguir con el tratamiento oral. Ese es uno de los algoritmos que plantean algunos autores para la evaluación y el tratamiento. El tratamiento siempre debe ser, por lo menos, interdisciplinario en el sentido de la obstetra, y bueno, y los médicos que trabajen con la embarazada, ya sea en medicina interna y hematología, si estamos convocados, dietistas en algunas situaciones, fomentar a que las pacientes realicen un tratamiento higiénico dietético con dieta rica en hierro, folatos, evitar alimentos y medicación que alteren la absorción de hierro, recordar que las pacientes, sobre todo en el primer trimestre, pueden tener náuseas, pueden tener acidez, requieran antiácidos que pueden alterar. Y bueno, el tratamiento inicialmente, una vez definido que vamos a tratar, es intentar vía oral, si es posible, generalmente con comprimidos o tratar de aportar de 100 hasta 200 miligramos de hierro elemental al día en ayunas, alejados de las comidas, con agua o con preparados que contengan vitamina C, jugo de naranja, evitar los lácteos, el té. Y bueno, hay mayor probabilidad de resultados perinatales adversos si existe ferropenia durante la concepción y la embriogénesis. Por lo tanto, el mayor beneficio se obtiene con la corrección preconcepcional, de ser posible, o por lo menos iniciarla precozmente cuando esté indicado. En el caso de haber iniciado un tratamiento bioral con sales ferrosas, hay opciones hoy en día de preparados que se toleran mejor, se pueden disminuir las dosis o administrar eventualmente con alimentos, y bueno, en algunos casos se puede pasar a la vía parenteral, solo si hay anemia severa o intolerancia oral, que se va a ser calculada con el peso preembarazo. Los hierros intravenosos no están del todo testeados en el embarazo, pero se plantean que son seguros en el segundo y tercer trimestre. Se usan los hierros sacaratos, o hay otros hierros actualmente que son buenos porque se utilizan en dosis únicas y con menor riesgos de alergia. En casos de anemia muy severas y sintomáticas se podría indicar transfusión de glóbulo rojo. Siempre hay que controlar la respuesta. Una vez normalizado el valor de hemoglobina, continuar al menos 3 meses para llenar depósitos, valorar la respuesta y que se mantenga, y hasta 6 semanas del puerperio al menos. Y bueno, si no hay una respuesta óptima, deberíamos evaluar deficiencias asociadas, otras causas alternativas de esta anemia, otras enfermedades o patologías de base. Y bueno, esto sería una tablita que es importante ver las ventajas y desventajas del hierro oral versus el intravenoso. Con respecto a las ventajas del oral, es que es efectivo en la mayoría de los pacientes, generalmente son muy raros los efectos adversos y el costo es muy bajo. Y las desventajas es que, dan, como sabemos, los efectos adversos gastrointestinales. A veces los pacientes dejan de adherir al tratamiento por esto, y a veces requieren mucho tiempo, ¿no?, de tratamiento. El intravenoso es más efectivo, la corrección es más rápida. Hay actualmente, como mencionaba, posibilidades de dar grandes cantidades de hierro, hasta de 1 gramo de hierro elemental en una simple infusión, y no tiene efectos generalmente gastrointestinales. Pero bueno, en algunas de las formulaciones puede requerir el monitoreo intravenoso porque puede generar reacciones alérgicas y el costo puede ser mayor. Con respecto a la profilaxis de la ferropenia o de la anemia ferropénica, la OMS recomienda la administración diaria por vía oral de suplementos de hierro y también de ácido fólico como parte de la atención prenatal para reducir el riesgo de bajo peso al nacer, anemia materna y ferropenia. Sin embargo, por algunos trabajos, en metaanálisis observaron que las mujeres que recibieron 60 miligramos de hierro o más tuvieron mayor probabilidad de presentar concentraciones de hemoglobina mayor a 13 gramos de cilitro y de referir efectos secundarios que las mujeres que recibían una dosis inferior o igual a 30. Ese es un tema que todavía no se ha laudado, pero claramente se plantea que las mujeres que tengan más de 13 hemoglobina no aportar hierro suplementario.
porque bueno, puede ser como contraproducente el hierro en el sentido de que el hierro, si no es necesario, puede ser tóxico, ¿no? Además de los efectos adversos que le puede generar a la paciente por el hierro en sí. La relación de hemoglobina en los resultados perinatales, como vamos a verlo, tienen una forma de U, o sea, los niveles bajos de hierro, como vimos, no son buenos para la madre ni para el feto, pero tampoco está bueno tener hemoconcentración, estados muy altos de hemoglobina ni de ferritina, porque bueno, le pueden en ambos extremos tener mala evolución perinatal, bajo peso, óbitos, etc. Por tanto, generalmente sí, en situaciones de alta prevalencia o embarazadas con hemoglobina menor de 13, se podría iniciar una recomendación de 30 hasta 60 miligramos de hierro elemental al día durante todo el embarazo. De hecho, son así las recomendaciones de la CDC y del Ministerio de Salud Pública al 2014, que plantean eso de actuales embarazadas desde su primer control, aportar 30 miligramos de hierro elemental. Esta sería la U que decíamos de las dos vertientes que hay que evitar la anemia y la ferropenia, pero también hay que evitar estados de hemoglobinas mayores a 13 porque puede generar mala historia obstétrica también. Como vemos en este trabajo, en pacientes que se les daba suplementación con hierro, no anémicas, se veía que tenían en la semana 28 un 11% de hemoconcentración en el grupo de suplementación diaria y un 2% de suplementación semanal. Entonces algunos planteaban, bueno, dar menos hierro o no dar directamente según la situación, porque esta hemoconcentración se asociaba con riesgo de bajo peso al nacer y parto prematuro. Entonces me parecía como importante mostrar algo, a modo de resumen. Hay diferentes guías, se podrán encontrar las guías de BLAD, de la Sociedad Americana de Hematología, hay guías de Estados Unidos. Estas, que son nuevas del año pasado, me parecieron que se pueden repasar a modo de resumen. De todas formas, hay cosas todavía por consensuar y que cada país puede llegar a tener sus propias políticas o particularidades. Pero bueno, estas son las guías del Reino Unido en cuanto al tratamiento de la deficiencia de hierro en la embarazada. Ellos plantean que los trabajadores de la salud deben estar atentos a que la deficiencia de hierro es muy frecuente como causa de anemia en el embarazo y que el riesgo de deficiencia debe ser considerado en todas las mujeres, independientemente del nivel socioeconómico y cultural. La concentración de hemoglobina debe medirse rutinariamente y reevaluada también al final de la gestación, o por lo menos a las 28 semanas. Debemos sistemáticamente estar revisando cada tanto el hemograma, monitoreando en caso de iniciar un tratamiento para ver la respuesta. Si la anemia no tiene otra causa detectada, podría plantearse como un ensayo diagnóstico, digamos, hacer un aporte de hierro oral en vistas a mejorar esa situación y ver la respuesta, repitiendo el conteo con hemograma en 2 a 3 semanas. La estrategia óptima diagnóstica para la anemia en embarazada no se sabe del todo cuál sería mejor, y no se plantea que haya como que realizar un screening rutinario no seleccionado con ferritina sérica a todas las embarazadas. No está recomendado por estas guías, y quienes plantean que bueno, no es una pauta que debamos pedirle ferritina a todas las embarazadas. Como repetimos, hay que ver la situación epidemiológica del país, la prevalencia, las características y fundamentalmente las pacientes que tenemos enfrente, ¿no? Las características si son de alto riesgo, etc. De todas formas, pedir una ferritina tampoco es muy dramático, podría ser como de utilidad. Y bueno, entonces también se plantea que obviamente pedir la ferritina a aquellas pacientes con hemoglobinopatía previa es importante, porque incluso desde asociar un estado ferropénico hasta incluso tener sobrecarga de hierro. Las pacientes
embarazadas que no son anémicas, pero son de riesgo de presentar ferropenia, deberían ser identificadas para bueno, iniciar en esos casos hierro profiláctico empíricamente, o por lo menos lo ideal, si se puede contar con una ferritina para poder estar más seguros. Como mencionábamos acá, también plantean que los niveles de ferritina sérica menor de 30 en la embarazada ya es indicativa de deficiencia de hierro. Niveles mayores que estos no descartan del todo la deficiencia de hierro, porque bueno, pueden haber situaciones que planteen que sea por reactante de fase aguda, y como dijimos, a veces el metabolismo del hierro completo no nos ayuda por esas variabilidades. Pero lo que sí sabemos, con menos de 30 podemos tratar a la paciente con hierro y el planteo sería ese. Otros biomarcadores para el estatus de hierro no son actualmente recomendados para screening porque hay insuficiente validación en el embarazo. Con respecto a la profilaxis, la evidencia es insuficiente para evaluar el beneficio o el potencial daño de hacer un suplemento de hierro rutinario para todas las mujeres embarazadas. De todas formas, cada país puede tener sus propias pautas como el nuestro, pero siempre es importante ver las características de la paciente y el nivel de hemoglobina, como habíamos mencionado. Y con respecto al tratamiento, lo mismo, las sales de hierro ferroso son actualmente las que se plantean inicialmente como opción de tratamiento inicial para suplementar o para tratamiento inicial. La dosis óptima serían inicialmente como soporte inicial, que se puede ir incrementando de 40 a 80 miligramos todas las mañanas, se sugiere, chequeando el aumento de la hemoglobina a las 2 o 3 semanas y ver la respuesta. A todas las mujeres se les debe aconsejar de cómo deben de tomar el hierro, que debe ser correctamente para mejorar la absorción, con el estómago vacío, con agua, como dijimos, fuentes de vitamina C. ¿Qué otras medicaciones, incluso multivitaminas o antiácidos, pueden alterar la absorción, por lo tanto no deben ser tomados al mismo tiempo? En las pacientes que sí tengan anemia ferropénica deben iniciar el tratamiento rápidamente. Y bueno, ir escalando con los otros especialistas si la anemia es severa, como menos de 7, para evaluar eventualmente ajustar el tratamiento o evaluar otras posibilidades. Y bueno, en las pacientes que no son anémicas, pero que son de riesgo para ferropenia, como decíamos, le inicia con el hierro de 40-80 miligramos de hierro elemental una vez al día, que se les puede ofrecer empíricamente, o solicitar también la ferritina para realmente que estemos frente a una situación de ferropenia. No hay que olvidar el postpartum, porque a veces las pacientes luego se van y no terminaron de llenar sus depósitos, o incluso pueden agravar la situación en el postparto. Hay que hacer un reconocimiento rápido de si hay una deficiencia de hierro en el periodo antenatal, y bueno, para evitar reducir el riesgo de anemia en el posparto. Hay pacientes que llegan al posparto y requieren hasta transfusiones. Luego del parto, hay mujeres que pueden tener incluso pérdidas de sangre de más de 500 mililitros. Aquellas pacientes que no corrigieron la anemia en el periodo antenatal, o aquellas que tienen síntomas por anemia, debería ser chequeado incluso con hemograma dentro de las 48 horas del parto. Las mujeres que tienen anemia menor de 10 dentro de las 48 horas del parto, pero que están hemodinámicamente estables, asintomáticas o levemente sintomáticas, se debería ofrecer el hierro elemental de 40 a 80 miligramos día por al menos 3 meses. El uso de hierro intravenoso posparto debería ser considerado en mujeres que son previamente intolerantes o no respondieron al hierro oral, donde la severidad o los síntomas de anemia requieren una rápida tratamiento. Y bueno, las unidades de obstetricia deben tener todas las guías de criterios para eventualmente hacer transfusiones en estas pacientes, ¿no? Que tengan un sangrado o requieran. La decisión de la transfusión en las mujeres en el periodo posparto debe ser basada en una evaluación correcta, incluyendo
el riesgo de sangrado, bueno, el compromiso cardíaco, los síntomas que requieran la transfusión, siempre considerar el tratamiento oral o parenteral, pero a veces no hay más remedio que transfundir. Si hay que pasar a transfusiones, se le debe informar a la paciente de los pros y contras, de los riesgos de la transfusión y de las posibilidades alternativas, y con el consentimiento informado. Y por último, me parece importante mostrar también esta otra campana, digamos, de los servicios de trabajo de prevención en Estados Unidos, donde ellos evalúan la prevalencia de deficiencia de hierro en el primer trimestre, mujeres embarazadas pero sin anemia, y ellos plantean que no hay que faltan datos, la evidencia no es concluyente para hacer un suplemento rutinario eh, para las pacientes para evitar una anemia por hierro que esta pueda generar mejores evoluciones materno-fetales. Si bien se sabe que las pacientes ferropénicas pueden evolucionar a anemia ferropénica y que requieren tratamiento y que pueden tener mala historia obstétrica, hay mucha bibliografía también, no hay datos claros en cuanto a la relación causal o que el tratamiento en sí rutinario eh, pueda ser beneficioso. Ellos son como más cautos de que no debe ser como así un tratamiento de rutina de prevención a todas. Eh, pero también ellos plantean que, dado que el testeo de la deficiencia de hierro, si bien no lo hacen rutinariamente, tampoco es dañino, entonces parece prudente, ponen ellos, caer del lado de la precaución y bueno, eventualmente plantearse el screening a todas las pacientes embarazadas hasta eventualmente tener datos más poderosos de la literatura disponibles para guiar las recomendaciones. En suma, no hay recomendaciones de que haya que dar suplemento de hierro a todas las embarazadas, ni que haya que hacer screening a todas las embarazadas, pero bueno, uno se tiene que guiar por sus conocimientos, por las guías y por las recomendaciones de cada país, pero de todas formas recordar todos estos elementos que estábamos mencionando, que todo tiene que ser pensado y bueno, hay cada situación particular y evaluar cada paciente como sería como lo más importante. Bueno, por acá terminamos y muchas gracias.